el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿qué tal? Muy buenos días. Senador, ¿cuáles diría usted que es o son las principales lecciones que el sistema político tiene que sacar a partir de lo ocurrido ayer en el Senado con la acusación constitucional? Sí, lo dije ayer, Mirna, recogiendo las palabras de Patricio Zapata, que hizo una brillante defensa en el Senado. Yo creo que con la acusación al exministro Nicolás Grau tiene que cerrarse un capítulo de espiral de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido, en que se ha desvirtuado absolutamente la naturaleza jurídica de una acusación constitucional, que como decía el profesor Alejandro Silva Bascuñán, es un juicio jurídico y político. Y a muchos colegas de izquierda y de derecha se le olvidó en un momento determinado de nuestra historia este componente jurídico, que se trata de acreditar un ilícito constitucional atribuible, en este caso, a un exministro de Estado. Entonces, yo espero que con esta acusación constitucional rechazada transversalmente, porque no solamente yo voté en contra, votó en contra la mesa del Senado, representada por Paulina Núñez y Iván Moreira, la presidenta de Renovación Nacional. Y eso tiene una significación muy especial, porque el Senado está llamado a actuar como jurado frente a una acusación en que se pretende demostrar un ilícito constitucional y donde el Senado misma tiene que aplicar una pena accesoria. Es el único momento, yo lo dije ayer en mi intervención, en que el Senado asume funciones jurisdiccionales, porque puede imponer una pena accesoria de inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, incluso contra un exministro de Estado. Y eso es lo que ayer se desvirtuó por una amplia mayoría. Yo me alegro que ningún capítulo de la oposición ni siquiera haya recibido 20 votos. Claro, es que todo aquello que usted plantea, senador, nos muestra además un Congreso que aparece brutalmente escindido. O sea, por un lado tenemos una Cámara de Diputadas y Diputados donde pareciera ser que todos esos argumentos da lo mismo, no importa, donde el voluntarismo es el principal norte, el capricho y el deseo de derribar al oponente de la manera que sea. Y por otro lado, este Senado que nos muestra la consistencia, la seriedad y bueno, ¿cómo eso repercute, diría usted, en todo el sistema político finalmente? Absolutamente, y por eso yo quiero valorar lo que ha sido esta moción transversal que ha liderado el diputado Diego Chalper y el senador Luciano Cruzcoque, sacando lecciones de todo esto para aumentar los requisitos de presentación de una acusación constitucional. No puede ser que basten 10 firmas de un partido determinado, en este caso libertario o republicanos, para tener 3 semanas a todo el Congreso paralizado prácticamente por una acusación constitucional cuando tenemos tantos temas en el país importantes, el desempleo, conocimos ayer las cifras de desempleo que son muy preocupantes, la inseguridad, las listas de espera en los hospitales. Entonces, este proyecto que pretende elevar el umbral de firmas, pero también que las acciones de fiscalización, que siempre son legítimas en democracia por parte de la Cámara de Diputados, sean escalonadas, ¿no? Primero tiene que haber una comisión investigadora, después tiene que haber una interpelación, y después, si no hay claridad respecto de los temas que tiene que contestarle un exministro de Estado o un ministro al Congreso Nacional, recién ahí presentar un libelo acusatorio con más requisitos, con más firmas, de manera que, porque además la tentación, lo decías tú de alguna manera, Mirna, de 10 diputados, de estar en el ojo de los medios de comunicación, en que lo que manda son las frases en las redes sociales, en TikTok, más que la argumentación jurídica, esa tentación de aparecer 30 segundos en la televisión con una frase estridente, en un tema tan delicado que tiene que ver con los equilibrios en democracia como el ejercicio
de una acusación constitucional, en este caso contra un exministro de Estado, respecto del cual no se evaluaba su gestión, y lo dijimos, sino que lo que se evaluaba es si Nicolás Grau había cometido o no un ilícito constitucional. Por eso yo voté en contra, de la misma manera que voté en contra, por ejemplo, lo recordaba ayer, la acusación contra el exministro Raúl Figueroa, al gobierno del presidente Piñera, por querer que los estudiantes volvieran a clase. Y ahí, claro, podía haber una discrepancia legítima en democracia de una política pública, si era el momento, ¿no?, que los estudiantes volvieran a clase. Pero eso no significa que el ministro Figueroa, en ese entonces ministro de Educación, haya cometido un ilícito constitucional. Así que yo me alegro mucho que el Senado, que se quiso eliminar hace 4 años, lo dije al final de mi intervención, haya actuado con esta responsabilidad, estableciendo las cosas en su lugar. ¿Qué significa una acusación constitucional que en este caso fue rechazada transversalmente? Claro, y usted lo decía muy bien, senador. Estuvieron 3 semanas paralizados prácticamente con un tema que, por supuesto, a la ciudadanía le pasa por el costado, porque hay otros temas. Ya vamos a hablar del tema del desempleo y de esta mesa, pero déjeme solo para cerrar, porque escuchaba a un diputado del Partido Republicano, no recuerdo el nombre en este minuto, que reconocía que en la actuación de Grau no había dolo, pero él dice así: había que dar una señal de castigo por en la mala gestión. La senadora Vanessa Kaiser comparaba esta acusación constitucional y el rechazo con lo que siente un ciudadano cuando le pasan una multa de tránsito. Entonces hemos llegado a esos niveles, y a mí, o sea, la pregunta que le hago a ustedes, bueno, frente a eso, lo único que queda es una reforma a este instrumento. O sea, ¿y usted realmente ve las posibilidades de que esto ocurra? De todas maneras, y yo creo que el Senado ayer, en esta amplia mayoría, hizo pedagogía política, hizo pedagogía jurídico-constitucional. ¿Qué significa este instrumento de última ratio? De última ratio significa que es una herramienta excepcional para casos graves, ¿no?, en que se quebranta el ordenamiento jurídico, pero no para discutir las políticas públicas buenas o malas que vaya emprendido un ministro de Hacienda que tiene a su cargo la conducción económica del gobierno, de un gobierno democráticamente elegido. Y es la alternancia en el poder, y es la ciudadanía, mediante el ejercicio del voto, el que determina cada 4 años si esas políticas públicas fueron adecuadas o no. Pero acá hay una acusación que habló de inconsistencias aritméticas, cuestión que el propio director de presupuestos de este gobierno, Juan Pablo Gómez, desestimó absolutamente. Entonces, el problema es que los senadores de republicanos, de libertarios o de Chile Vamos, que votaron a favor de la acusación, que fueron los menos, porque, insisto, quiero destacar el liderazgo de la mesa del Senado y la presidenta de Renovación Nacional, también del senador Andrés Longton, de alguna manera insistieron mucho en este tema de las inconsistencias aritméticas, ¿no? Pero un error de estimación no es lo mismo que un ilícito constitucional. Y eso es lo que dejó claro el Senado ayer en este pronunciamiento. Y este tema de la derechita cobarde que surgió, como ha surgido en otros momentos, ¿no? A ver, acá se ha visto claramente, yo se lo pregunto básicamente como un observador desde el lugar donde usted está, o sea, unas derechas que han quedado muy, digamos, no sé si decir fracturadas, pero seriamente lesionadas al menos, y esta derecha tradicional que logra sacarse este peso o esta descalificación de la derechita cobarde. ¿Cómo vio en ese sentido a la derecha de Chile Vamos, ¿no? Ya de alguna manera nos ha comentado, pero sobre todo por estas acusaciones, ¿no?, cruzadas desde libertarios y desde los propios republicanos. Sí, yo creo que tiene una significación muy grande que la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, la senadora por la región del Maule, haya señalado: mire, yo puedo estar totalmente en contra de las políticas económicas que llevó a cabo el gobierno anterior o el ministro Grau, pero yo no he logrado formarme la convicción suficiente que acá hay una infracción a la ley o a la Constitución. Y eso es lo que marca la responsabilidad, ¿no?, de
una coalición, en este caso Chile Vamos, que se desmarca absolutamente de libertario, de republicano. Y eso tiene un valor muy importante hacia adelante, porque finalmente todos estos motes de la derechita cobarde, ¿no? Que fue un poco también haciendo un paralelo de lo que el Partido Comunista y de alguna manera el Frente Amplio cuestionaron en su momento lo que fue la conducción de la centroizquierda de los gobiernos de la Concertación, ¿no? Que habían administrado el modelo económico. Bueno, este desmarque que hace la presidenta de Renovación Nacional y la mesa, ¿no? Integrada por dos senadores de Chile Vamos, Paulina Núñez e Iván Moreira, de la UDI, que se desmarcan de esta acusación, que votan en contra, tiene mucho valor. A mí me hubiera gustado mucho que el socialismo democrático, en otras acusaciones constitucionales, particularmente durante el gobierno del presidente Piñera, hubiera mostrado el mismo desmarque respecto a acusaciones que promovió el Partido Comunista. Ahí me faltó ver liderazgos como el que ayer tuvo la presidenta de Renovación Nacional, no solamente votar en contra, sino que hablar, justificar el voto y decir que no cualquier discrepancia respecto de políticas públicas puede llevar a destituir a un ministro o inhabilitarlo por 5 años para ejercer cargos públicos. Bien, senador, vamos a otro tema que ha sido, digamos, muy comentado en estas horas y que tiene que ver con el informe que se ha, más bien esta mesa digamos, para absorber una emergencia que hace mucho tiempo y mucho antes de que este gobierno llegara a ser gobierno, ya se venía planteando, entre otros por parte de David Bravo, el economista de la Universidad Católica, la emergencia laboral. Un 9,4% en el trimestre marzo-mayo de desempleo a nivel nacional, 9,8% en la región metropolitana y 10,5% en el caso de las mujeres. Hay una serie de medidas que se están proponiendo. En grueso, ¿cómo ve usted el abordaje que el gobierno quiere hacer para enfrentar este tema? Me parece muy interesante la propuesta que ha liderado David Bravo. Tuvo la gentileza de enviarme los resultados de este informe ayer mientras debatíamos la acusación constitucional. Yo creo que hay una gran oportunidad en la discusión del proyecto de reconstrucción o la mega reforma de abordar este tema. Las cifras son muy preocupantes, particularmente en el caso de las mujeres, y particularmente en el caso de las mujeres jóvenes, ¿no? Donde el desempleo está llegando a cerca de un 30%, con alto índice de informalidad. Yo lo veo en mi región, en la región de Coquimbo, con mujeres que hacen lo que pueden por sacar a su hijo adelante, trabajando en ferias y en otros emprendimientos. Y también en personas que estudiaron en la universidad, ingenieros que están manejando una aplicación. Yo veo esa realidad muy preocupante. ¿Por qué digo que en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional y ahora en la discusión en particular hay una oportunidad para enfrentar este tema? Porque hay un consenso transversal de que tiene que haber incentivos al empleo. El gobierno lo ha planteado desde un subsidio a la contratación del 15% del costo tributario, que tiene un alto costo fiscal. Y ahí hay posiciones como la del Partido Socialista, que hizo una propuesta que me parece muy interesante, que el subsidio sea al trabajador, ¿no? Entonces, qué interesante que la diferencia sea esa, ¿no? Si el subsidio es a la empresa o es directamente al trabajador, pero que haya un consenso general de que tiene que haber instrumentos efectivos de fomento al empleo, sobre todo al empleo joven, sobre todo al empleo femenino. No se puede terminar con el CENSE. Lo que hay que hacer es evitar que el CENSE se preste para abusos, para ocupar la franquicia tributaria. Tiene que haber capacitaciones reales donde los recursos, que son recursos de todos los chilenos, vayan al trabajador y no a las OTEC, ¿no? Cuando yo estaba en la Comisión de Trabajo, llegaban sindicatos incluso de grandes empresas y nos decían: senador, lo que pasa es que a nosotros nos mandan a hacer un curso de capacitación y nos hacen firmar una planilla y no necesariamente recibimos una buena capacitación que nos permita reconvertirnos a sea la robótica, ¿no? La inteligencia artificial, que
como dice el Papa León, tiene que ser aprovechado como una oportunidad, teniendo en el centro a la persona humana, al trabajador, y no sustituyéndolo, ¿no? Y ese es el desafío. Obviamente que estamos abiertos a discutir políticas de adaptabilidad laboral. Es muy distinta la cosecha de cerezas en el Maule respecto de la industria salmonera, respecto a las empresas de servicio, respecto al régimen de la minería, donde yo lo veo en las mujeres de la región de Coquimbo, que les gusta mucho el régimen del 7x7, por ejemplo, porque les permite estar 7 días con su familia, ¿no? Ver a sus hijos, acompañarlos en sus labores escolares. O sea, tiene que haber esa necesaria adaptabilidad. Y lo digo habiendo concurrido con mi voto favorable al aumento del salario mínimo en todos los gobiernos. También fue el voto decisivo del gobierno anterior, a las 40 horas, porque creo que tenemos que pasar de jornadas de trabajo extensivas a jornadas de trabajo más intensivas, como lo hacen los países más desarrollados de la OECD, pero claramente tenemos que atender eso. Y lo otro, la permisología, ¿no? Yo sé que es una palabra que no le gusta a algunos, pero hay un consenso de que hoy día hay una tramitación excesiva de los proyectos de inversión que afectan también el empleo. Claro, déjeme solamente hacer una precisión cortita. Cuando usted habla del subsidio al trabajador, ¿usted se está refiriendo al crédito tributario al empleo como Claro. parte de la mega reforma que todo el mundo dice que es súper cara y que no va Sí. a generar más empleo? Es que a eso me refiero, porque hay Mm. dos propuestas. Una de la del Ya, gobierno, que es generar un crédito tributario a la empresa, ¿no? claro. Particularmente las pymes, pensando en el límite que está establecido en la mega reforma, que tiene que ver con una remuneración del orden de los 700.000 pesos o algo por el estilo, y que, claro, puede ayudar a las pymes a tener más caja porque se imputa los PPM, se imputa las declaraciones del IVA. Y hay una propuesta distinta, como digo, del Partido Socialista, que me pareció muy Perfecto. interesante, que el subsidio vaya directo al trabajador, ¿no? Y eso me parece que puede ser muy interesante de explorar, ¿no? Que el Ujú. subsidio vaya directo al trabajador, no solamente a los actuales trabajadores de las empresas, ¿no? Que ven en riesgo su estabilidad laboral precisamente con el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, sino que incentiva la contratación de nuevos trabajadores y particularmente de las mujeres. ¿Por qué tenemos un desempleo femenino tan alto? Porque hay miles de mujeres que salieron del mercado laboral durante la pandemia, no han logrado volver. De ahí que sea tan relevante el proyecto de Sala Cuna. ¿Por qué insistimos, Mirna, tanto el proyecto de Sala Cuna universal, con todos los perfeccionamientos que tiene que tener, fortaleciendo la educación parvularia, la Junji integra? Yo me he reunido con los funcionarios de mi región porque va a la vena de lo que se necesita, no solamente por el empleo femenino, porque sino que además promueve el principio de corresponsabilidad parental entre hombres y mujeres. Claro. Senador, usted dice que usted concurre con sus votos, ¿no es cierto?, para aumentar el salario mínimo y las 40 horas, pero hay un sector de economistas que se indica precisamente en esos cambios la situación que hoy día está viviendo el país en materia de desempleo. ¿Hay una correlación directa, diría usted? No, yo discrepo profundamente de esa Ya. aseveración. Yo ¿Por creo que las qué? causas del desempleo son mucho más profundas. Desde luego, las 40 horas han sido rebajadas de manera gradual, ¿no? A la razón de 1 hora al año. Creo que un salario mínimo de 500.000 pesos, que es lo que aprobamos el gobierno anterior y que ha ido reajustándose, y lo conversábamos con el presidente de la CUT en la OIT, ahora en Ginebra, tiene que ver también con un incentivo al empleo formal. Cuando el presidente de la CUT dice: nosotros hemos sido los que más hemos insistido en generar subsidios a las pymes para la contratación de trabajadores, es porque ellos entienden que si bien ha aumentado el costo de contratación, producto de las 40 horas, y también producto del aumento del salario mínimo, las causas son mucho más profundas. Tiene que ver con los permisos sectoriales que tienen que enfrentar las pymes, con la dificultad para emprender. Por eso a mí me gusta mucho decir que los incentivos tienen que ser
a las empresas que generan trabajo. No pueden haber los mismos incentivos a las empresas que especulan, por muy importante que sea fortalecer el mercado financiero, ¿no? Respecto a las empresas con chimenea, como se decía antes, ¿no? Claro. Hablemos de las industrias, las empresas que invierten en bienes de capital. ¿Por qué no la depreciación instantánea respecto a las empresas que invierten en bienes de capital, que generan trabajo, muevan las industrias, decían los prisioneros, ¿no? Yo creo que Claro, hay algo de eso, yo creo que hay algo de ya. eso que tenemos que volver a reactivar a través de un acuerdo tripartito, y de alguna manera eso se expresó también en las intervenciones del ministro del Trabajo, del presidente de la CUT y la presidenta de la CPC en la Asamblea General de la Organización Internacional de Trabajadores. Claro, senador Walker, hay un punto, porque usted dice, yo me abro a la adaptabilidad, que también es la flexibilidad laboral. Entonces, hay varias propuestas, pero hay una en particular que puede ser controversial, que es la propuesta de cambiar indemnización por año, estamos siempre hablando de una persona que tiene un contrato laboral, evidentemente, por una cotización mensual de 1,8% que va a una cuenta individual a todo evento. Es decir, la persona renuncia, me llevo mi plata. Pero ¿cuál es el punto? Dos cosas que le quiero preguntar. Uno, que se sostiene que la indemnización por año de servicio con un tope de 11 ha permitido cierta estabilidad en el sentido de que el empleador le cuesta un poquito más tener que echar a una persona, porque obviamente tiene que pagar más, respecto de esta modalidad, que además en los hechos va a generar que la persona tenga menos plata. O sea, se hacía un comparativo, ¿no? En cantidad de tiempo trabajado, etcétera, etcétera. Bueno, al final va a sacar mucho menos. Es cierto que lo puede sacar en cualquier momento, pero menos. Pregunta, ¿le parece una buena medida esta o tiene sus reparos ahí? Estoy abierto al debate, pero con algunas dudas, porque particularmente los trabajadores más jóvenes hoy día están explorando alternativas. Yo lo veo en mi región, los trabajadores que se van al norte en busca de oportunidades para la minería. Muchas veces a los propios jóvenes les gusta ir explorando alternativas, van estudiando en carreras vespertinas y ellos tienen mucho más flexibilidad a cambiarse de pega, pero le cuesta mucho a los trabajadores que tienen más de 55 años encontrar trabajo. Y el único capital de esos trabajadores es precisamente la indemnización por año de servicio, que, como tú lo decías bien, ya en la reforma laboral del año 80 se rebajó a 11 años, porque antes no había límite No, no respecto a había. la indemnización por año de servicio. Entonces, quizás, no tengo hoy día una respuesta definitiva, estoy abierto al debate, hay que hacer una distinción entre los trabajadores jóvenes y los trabajadores de más edad. Porque esto tiene que ver también con la discusión de la edad de jubilación. Muchos dicen que en Chile no tiene sentido que las mujeres jubilen a los 60 años y los hombres a los 65. Pero pucha que le cuesta encontrar trabajo a los hombres y a las mujeres después de esa edad en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que mirar con detención este informe profundo de esta comisión liderada por David Bravo, que es una persona que lleva años estudiando este tema, advirtiendo la crisis en el empleo que se venía y que finalmente llegó con mucha apertura, pero teniendo claro que no podemos afectar derechos adquiridos de los trabajadores. Ya, es dicho lo anterior, porque se nos va acabando el tiempo, senador. Ya. Terminado este tema de la acusación constitucional, viene ahora la votación para ir ya a lo particular de la mega reforma. ¿Qué aspectos, diría usted, senador, es posible consensuar entre las oposiciones, el oficialismo, para dar luz verde a un proyecto y que no solo sea aprobado con lo mínimo para que el gobierno diga, bueno, vamos a sacar este proyecto de todas maneras porque tenemos la mayoría? Sí, bueno, lo dijo la presidenta del Senado, yo coincido con ella. O sea, hay que aprobar este proyecto en particular por lo menos por 29 votos y ojalá sumar al socialismo democrático. Yo he hablado con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, ellos han hecho propuestas. Yo creo que hay un consenso que hay que rebajar el impuesto corporativo, lo planteó el ministro Mario Marcel en el gobierno anterior. Quedamos con un impuesto corporativo por sobre el promedio de la OECD. Mario Marcel planteó bajarlo a un
24% con compensaciones. Hay un consenso también de que no se puede tocar el Fondo Común Municipal. Hay un acuerdo transversal de los alcaldes en el Congreso que se desarrolló en La Serena, liderado por Gustavo Alessandri, que no se puede tocar el Fondo Común Municipal. Pero se va a tocar, pues, si se Bueno, aprueba la exención de las contribuciones en la primera vivienda. es que mi voto no está disponible si eso significa Ya. tocar el Fondo Común Municipal. Y yo lo dije frente a todos los alcaldes de Chile, lo dije públicamente y muchos senadores transversalmente lo han planteado, porque son los recursos con los que cuentan los municipios más pobres para proveer de seguridad ciudadana, de luminarias, de recuperación de espacios públicos, y eso no podemos tocarlo. Y yo creo que el ministro Alvarado, que salió en cadena como el ministro mejor evaluado del gabinete, me llamó la atención. Yo creo que la gente está valorando por ahí la disposición a los acuerdos. El mismo rol del ministro José García Rominot, que me tocó compartir con él la mesa del Senado, que una persona que estuvo en la Comisión de Hacienda, que sabe llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el presidente Kast empodere en estas conversaciones al ministro Alvarado, al ministro García, y no solo al ministro Quirós, para que se puedan llegar a acuerdos transversales. El mismo tema que estábamos hablando del empleo. Si la discrepancia es si el subsidio, el incentivo tributario va a la empresa o hay un subsidio directo al trabajador, bueno, ¿cómo no vamos a ser posible de llegar a un acuerdo en materia de invariabilidad tributaria? Hay una propuesta del Partido Socialista que me parece interesante, que es que la empresa que se acoge a invariabilidad tributaria paga una sobretasa, porque además Chile es un país que tiene estabilidad económica, lo dijo José Gregorio, no necesita, ¿no?, asegurar la invariabilidad tributaria a las empresas y a lo mejor bajar el plazo de años de 25 a 20 o a 15, elevar el monto mínimo de inversión, si de atraer inversión se trata para generar empleo. O sea, yo veo bases para lograr un acuerdo amplio y me la voy a jugar por eso. Perfecto. Senador Matías Walker, quiero darle las gracias, senador de Demócratas por la región de Coquimbo, por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias, Mirna. Tengan buen día.